que me da pena con ustedes hasta ahora tener que hablarles del derecho romano. Entonces, pero pronto les acuerda de hace 12 meses, ¿cierto? ¿Se acuerdan la definición de Justiniano en el Corpus Iuris Civilis? Obligatio iuris vinculum. Muy bien. Vamos a escribir. Obligatio es iuris vinculum. Tengo necessitat de distingir-nos per respondre a nostres limitativos. Entonces, esta es la definición. Entonces, obligatio es iuris vinculum quo necessitate ad stringimur relicus solvendae rei secundum nostra civitate iura. ¿No se acordaron del derecho romano? ¿Sí o no? Esta es la definición romana de obligación, que está contenida en las Institutas de Justiniano 3.13 Proego. ¿Qué podemos ver de esta definición? Que es un vínculo jurídico, ¿cierto? Este es del periodo posclásico del derecho romano, que es el siglo V después de Cristo. Miren que ya de esa manera los romanos habían abstraído el concepto de obligación. Entonces, ¿cómo se traduce? La obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Obligatio. Bueno, pero con otra palabra. Que nos impone, podría ser, ¿cierto? Que nos impone, que nos constriñe a cumplir una prestación. Solvendar rei, según el derecho de nuestra ciudad. ¿Listo? Entonces aquí vemos los tres elementos que les dije al comienzo de la clase de la obligación, ¿cierto? Que es un vínculo jurídico, ¿cierto? Que nos constriñe. ¿A quién constriñe realmente? ¿A quién? A las partes. Al deudor lo constriñe. Al que se obliga. Por eso, el deudor. Entonces, si hay un deudor, quiere decir que ¿qué más que otra persona hay? Hay un acreedor también. Y ese vínculo jurídico nos constriñe ¿a qué? ¿A cumplir qué? Una prestación. Fíjense que aquí están los tres elementos. Un vínculo jurídico que nos constriñe, perdón, un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor que nos constriñe a cumplir una prestación según el derecho de nuestra ciudad. Entonces, ahí están los tres elementos de la obligación. Hay una definición moderna que les quiero comentar, que es de Valencia Cerda. Y ustedes me dicen si notan alguna diferencia de ese concepto. Dice, es el vínculo jurídico. ¿Alguien se lo sabe? No creo que se sepa de memoria lo que dijo Valencia Cerda. Es un vínculo jurídico que nos constriñe a cumplir una prestación. Perdón. Hasta ahora yo también estoy cansado, ¿no? Digamos que eso no pasó, bueno. Es un vínculo jurídico que le concede a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Acreedor, muy bien.
que le concede a una persona la facultad, por eso siempre los llevé por el discurso del derecho subjetivo, ¿cierto? La facultad de ¿qué? De exigir. Cuando yo digo exigir, estoy haciendo alusión a que es un vínculo jurídico, ¿cierto? La facultad de exigir de otra, ¿de quién? Del deudor. ¿Qué cosa? Una prestación. Una prestación. Listo. Fíjense en la definición de Valencia Serra. Es el vínculo jurídico que le concede a una persona acreedor la facultad de exigir de otra deudor una prestación para cuyo cumplimiento el deudor da en prenda todos sus bienes presentes y futuros. ¿Qué hay de novedoso de la segunda definición frente a la primera? Esta parte. Para cuyo cumplimiento el deudor da en prenda todos sus bienes presentes y futuros. Este principio es el que se conoce, ¿qué nombre? Como la garantía. No. La garantía, o mal llamada prenda general de los acreedores. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? Hay un dicho que dice: el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores. En realidad debería decirse: el patrimonio del deudor es garantía general de los acreedores. Por eso es mal llamada prenda, porque no es una prenda, es una garantía general. Y que la palabra general tiene importancia. ¿Qué significa general? Que no es una hipoteca ni es una prenda. Quiere decir, no es un bien que se grabó de manera especial para la seguridad de una obligación. No es un bien, sino son toda la universalidad jurídica constituida por los bienes del deudor y derechos que en general sirven a los acreedores. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento. ¿Y cómo lo hacen? De emprenda todos los bienes. No, no de emprenda. Eso lo dice, pero no es correcto. Y lo dice el artículo 1488. Pero está mal. No, porque una cosa es un bien grabado especialmente para el respaldo de una obligación, y otra cosa es que el patrimonio del deudor sea prenda o garantía general de los acreedores. ¿Me explico la diferencia? Yo puedo amparar una obligación con una garantía real o personal, ¿cierto? Una garantía real sería una prenda, o una hipoteca, una garantía personal sería un fiador, ¿cierto? Para el respaldo de una obligación particular, por eso sería una garantía especial. Pero si no existe esa garantía, la obligación sigue existiendo y podría y constriña al deudor a pagar a pesar de que no haya garantía. Claro, claro. Y si no le paga, ¿qué hace el acreedor? Lo ejecuta en su patrimonio, ¿sí? Así no haya constituido ninguna garantía específica. Por eso es que el patrimonio del deudor es garantía general. En general le sirve garantía. ¿Ustedes prefieren ser acreedores de un deudor que esté en la ruina o de un deudor que sea una persona solvente? ¿Y por qué si en los dos casos no les constituye ninguna garantía real para el cumplimiento de la obligación? Porque el patrimonio más, como diría la normal, más popocho, presta más garantía. ¿Por qué? Porque si no me paga, yo lo voy a perseguir en su patrimonio. Y si su patrimonio está conformado por más bienes, más líquidos y más atractivos, pues yo podré recuperar forzadamente cuando vaya a ejecutarlo. ¿Cierto? Entonces, garantías en el sentido no de la garantía de la persona, sino de la seguridad, ¿cierto? O en otras palabras, él debería decir entonces el principio: el acreedor duerme tranquilo con el buen patrimonio del deudor, ¿cierto? Más bien, porque no es una garantía, ¿cierto? Ni mucho menos es una prenda. Lean por favor el artículo 2488 y 2492 del Código Civil. 2488
y 2492 del Código Civil. Dice lo que les acabo de comentar. Entonces, dice en esos artículos, se refiere a la mal llamada prenda general. Dice: toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros. Cuando dice sobre todos los bienes raíces, se está refiriendo a qué bienes. ¿Cuáles son los raíces? Los inmuebles o muebles, cualquiera, no importa, sean presentes o futuros. ¿Cuáles son los bienes presentes del deudor? Los que existen al momento de constituirse la obligación. ¿Y cuáles son futuros? Los que se a mí no me importa si ese bien estaba en su patrimonio al momento en que usted constituyó la obligación. Eso hace parte de su patrimonio actualmente y yo lo voy a rematar, ¿sí? Porque usted está en muerto. ¿Listo? Una cosa es cuál es la garantía general y otra es para qué sirve esa garantía general, que es el patrimonio del deudor. El artículo 1492 nos dice para qué sirve esa garantía general. No solamente es para que duerma tranquilo el acreedor, sino para que pueda tomar acciones efectivas, ¿cierto? Entonces, el 2492 dice: los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, que habla de los bienes inembargables, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos. Entonces, esa prenda, mal llamada prenda, ¿no? Mal llamada prenda. Pues esa garantía general sirve para algo. ¿Para qué sirve? Para que el acreedor, si no le cumple el deudor de manera espontánea, ¿qué hace? Ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecuta? Lo ejecuta demandándolo ejecutivamente, ¿no? No es que lo vaya a matar. Hay unos que... ¿Y qué va a pedir en la demanda? Puede pedir el embargo de todos los bienes presentes o futuros y no necesita, por eso te digo, no necesita una garantía específica constituida. Puede que la haya, y si la hay, ¿qué pasa? Pues ofrece más eficacia, ¿cierto? El cobro jurídico. Pero si no lo hay, igual todos los bienes del deudor presentes y futuros pueden servir para la satisfacción de su deuda. Él va a la oficina de registro de instrumentos públicos y dice: ¿qué tendrá este tipo? ¿Sí? Y va al registro de automotores y ve que tiene y pide que como medida cautelar se embarguen esos bienes. ¿Qué significa que se embarguen? Que se saquen del comercio, ¿sí? Para que queden afectos a una eventual sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, y cuando ordena seguir la ejecución fijará que se evalúen los bienes, se fije fecha para la diligencia de remate y habrá una venta forzada en la cual habrá un comprador y con el producido de esa venta forzada se pagará el deudor. ¿Sí? Entonces ese es el elemento que dice la definición de Valencia Sea, que no lo tenía Justiniano, pero uno no entiende por qué no lo dijo Justiniano, porque si la definición es del siglo V, ya en el siglo IV, después del año 326, se profirió en Roma la ley Boeteria Papiria, que fue la que hizo que el deudor no respondiera, como dicen los boyacenses, en su persona, sino en su patrimonio. O sea que al momento en que Justiniano definió la obligación, ya existía la responsabilidad patrimonial en Roma. Porque ustedes se acuerdan del derecho romano que la responsabilidad era en la persona del deudor. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y con el tiempo, sí, se le aplicaba un procedimiento que se llamaba la mano siniexio, ¿sí? Que consistía en que el deudor que no cumplía sus obligaciones se le llevaba a 3 mercados, ¿cierto? Y se le vendía, pero tenía que ser fuera de Roma, porque los ciudadanos romanos no podían ser esclavos dentro de Roma. Y se buscaba el mejor postor que lo comprara como esclavo. Si después de ir a esos 3 mercados nadie quería comprar a ese deudor como esclavo, ¿qué podía aplicarle? Lo podía ejecutar, ¿sí? Lo podía matar, ¿sí? Entonces, a menos que llegara un señor que se llamaba el Vindex, ¿se acuerdan? Que era el Salvador. ¿Y el Vindex qué decía? Él pagaba. Decía: no lo mate, yo pago por él, que normalmente era un familiar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el Vindex se comprometía? Entonces lo soltaba el acreedor y no pagaba el Vindex. ¿Ah? Lo podía demandar por pagar el doble, ¿se acuerdan?
por sapo, ¿sí? Lo podía ejecutar por el doble, si no cumplía el fin de su promesa. Pero en el año 326 eso desapareció, bueno, no desapareció, se volvió un procedimiento secundario, porque se operó fue la responsabilidad patrimonial, que es la del artículo 2488, que la garantía no es el deudor considerado como persona, sino el patrimonio del deudor. Y si el patrimonio del deudor no alcanza, porque puede pasar, ¿cierto? Que no alcance por el pago, pues se quedará la deuda insoluta, ¿sí? Pero no se le aplicará la mano siniestro, ¿sí? Eso es una conquista del mundo occidental, ¿sí? Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Entonces espero que hayan entendido algo de algo. Gracias.